Mi nombre es Mari, soy uno de los pastores aquí en City Y Español y estoy aquí para servirle a cada uno de ustedes y vamos a comenzar con una oración para así poder entrar a la palabra del Señor. Padre, te damos gracias por este día tan hermoso que tú nos has entregado en nuestras vidas. Gracias por tu presencia. Gracias por tu hermosa presencia, Padre. Yo te pido, Señor del cielo, que esta palabra, Padre amado, Jehová, no sea una palabra más, sino que sea una palabra que esté en nuestros corazones, que entre, que sea una semilla, Dios mío. Así como ministraste a mi vida, yo te pido que estas palabras, mi Dios, ministren a la vida de cada uno de los que nos está escuchando, Señor. Que sea de bendición para ellos, Padre. Que levante su ánimo, Señor. Que corrija todo lo que tenga que corregir, Padre. Y que tu Espíritu Santo se mueva de una manera especial en este día, en el nombre de Jesús. Amén y amén. La semana pasada comenzamos una serie llamada La Mayordomía. ¿Cuántos estuvieron aquí la semana pasada y se gozaron de esa serie? Pastor David definió mayordomía y él dijo que es ser administradores de los bienes que Dios nos da. Es la responsabilidad de administrar a todos los recursos de la vida para la gloria de Dios, reconociendo a Dios como nuestro proveedor. Aprendimos el domingo pasado que la pobreza no debe ser parte de nuestra historia, que el sentido de rechazo y abandono no debe definirnos a nosotros. Hoy seguiremos hablando de la vida de José. Vamos a estar en el libro de Génesis, el capítulo 39, ¿verdad? Y nuestros versos principales van a ser el verso 20 al 23. Pero antes de leer estos versos, yo quiero compartir la historia que está ocurriendo en este capítulo 39 para así poder entender más a profundo qué es lo que Dios quiere tratar de decir el día de hoy. Aprendimos la semana pasada que José fue el hijo favorito de Jacob, ¿verdad? Que él era bien cuidado, que él quizás ni sabía cómo trabajar en el campo, que quizás no movía ni siquiera un dedito, ¿verdad? Y hasta a Jacob le dio un manto, le mandó a hacer un manto de diferentes colores. Y para estos tiempos esto era un lujo, tener un manto de diferentes colores. Sus hermanos tomaron celo de él. José era un soñador. Y sus hermanos tomaron celo de él e hicieron un plan para matarlo. Entonces aquí viene Rubén y le dice a sus hermanos, no, vamos a meterlo en la cisterna, vamos a tirarlo ahí, ¿verdad? Y eso hicieron, pero ¿qué pasa? Que luego escuchan que vienen los egipcios y quisieron, Judá le dijo, no, vamos a vender, no lo vamos a matar, vamos a venderlo. Y lo vendieron. Cuando fue José llevado a Egipto, lo vendieron a Potifar. Y Potifar era un egipcio que era funcionario del faraón. Entonces la palabra dice en el versículo 2 de este capítulo 39 que el Señor estaba con José y que todas las cosas le salían muy bien. José se ganó la confianza de Potifar y lo nombró como el mayordomo de toda la casa. Dice en estos versículos que la bendición que José tenía se extendió sobre todo lo que tenía en la casa como en el campo. Ahora, José era un hombre atractivo, dice la Biblia, un hombre guapo. Y con el paso del tiempo, la esposa de Potifar comenzó a ponerle los ojitos a José. Comenzó a seducirlo. Pero José no quiso nada con ella. Ella tomaba cada oportunidad que tenía para acosarlo. Y por más que ella lo acosaba, él se mantenía firme. Pero ¿qué pasa? Que llegó un día en donde la casa de Potifar estaba completamente vacía. Y ella tomó esta oportunidad para decirle, mira, vente, acuéstate conmigo. ¿Qué pasa? Que José se mantuvo firme y salió corriendo de ahí. Ahora se queda el manto
que tenía en ese día José en las manos de la mujer de Potifar, y la mujer de Potifar, ya indignada, estaba furiosa, ¿verdad? Usó este manto para crear una mentira. Y fue a donde Potifar y le dijo: este abusó de mí, este se aprovechó de mí. ¿Y qué pasa con Potifar? Ahora Potifar está enfurecido, y leamos lo que pasa en los versículos del día de hoy, de Génesis 39, 20 al 23, dice, yo voy a estar leyendo de la Nueva Versión Internacional: y mandó que echaran a José en la cárcel, donde estaban los presos del rey, pero aún en la cárcel el Señor estaba con él y no dejó de mostrarle su amor. Hizo que se ganara la confianza del guardia de la cárcel, el cual puso a José a cargo de todos los prisioneros y de todo lo que allí se hacía. Como el Señor estaba con José y hacía prosperar todo lo que él hacía, el guardia de la cárcel no se preocupaba de nada de lo que dejaba en sus manos. Y es palabra de Dios. Hoy quiero hablarte por unos minutos bajo el tema: la administración a través de la tormenta. La administración a través de la tormenta. Yo me crié en Puerto Rico. ¿Cuántos de ustedes se criaron en su país? ¿Verdad? Yo me crié en Puerto Rico, y las tormentas siempre vienen en una época del año, en una estación del año. Pero estas tormentas no son como las tormentas de aquí, ¿verdad? Yo siempre he dicho que aquí los árboles están pegados con pega de papel. Porque, ¿verdad? Porque es un vientito y ya se cayó el palo, ¿verdad? En Puerto Rico las tormentas son de verdad tormentas. O sea, tú tienes que meterte a tu casa y ahí te tienes que quedar. Mi papá en Puerto Rico, cada vez que venía una tormenta, hacía una lista, ¿verdad?, mental de lo que él necesitaba. Entonces él no hacía esta lista, no solamente se preparaba para después de la tormenta, sino que se preparaba para el antes, para el durante y para el después de la tormenta. Se tenía que tener suficiente agua, se tenía que tener suficiente comida, suficiente dinero en efectivo, suficiente gasolina para nosotros poder sobrevivir esta tormenta, porque en Puerto Rico la luz no venía al otro día. O sea, venía en una semana, en 2 semanas, quizás hasta en 3 semanas, ¿verdad? Entonces, cada tormenta tiene sus estragos. Cada tormenta deja estragos. Las tormentas en Puerto Rico, que son grandes, ¿verdad?, como las que yo viví, no es lo mismo que las que pasamos aquí. Son más grandes. Aquí son más pequeñas, pero todas y cada una de ellas hace sus estragos. Ahora, siempre hay una preparación. No importando cuán grande o cuán pequeña sea esa tormenta, siempre va a haber en nosotros, tiene que haber en nosotros una preparación en el antes, una preparación en el durante y una preparación en el después. Ahora, ¿qué pasa con las tormentas de nuestras vidas? ¿Qué pasa con las tormentas que nosotros vivimos, verdad? Esas tormentas especialmente que vienen a lo imprevisto, que uno no está preparado para eso, cuando nos quedamos sin trabajo, o cuando viene un problema en el hogar, cuando viene un problema con nuestros hijos, cuando viene un problema con nuestro matrimonio, ¿verdad? Entonces le decimos a Dios, lo primero que le decimos a Dios, Dios, ¿pero qué pasó? ¿Qué pasó, Señor? Todo estaba bien. Viene a lo imprevisto, ¿verdad? A veces no podemos entender los planes de Dios en medio de nuestras tormentas, en medio de nuestra circunstancia. Entonces, cuando nosotros leemos la historia de José, la primera pregunta que viene a nuestras mentes es: ¿por qué Dios permitió que José pasara por todo eso? Cuando José no era culpable. ¿Por qué Dios permitió todas estas cosas en la vida de José? Porque Dios permitió esclavitud, porque Dios permitió traición, porque Dios permitió la cárcel en la vida de José. Y tal vez en nuestras mentes nos lleven a pensar: oye, pero qué injusticia. Qué injusticia tan grande la que ocurrió aquí. Dios permitió a alguien que no era culpable que fuera a la cárcel. Y así es que nosotros pensamos. Pero qué injusticia lo que está pasando conmigo. Qué injusticia, yo perdí el trabajo. Yo era un buen trabajador. Qué injusticia que yo perdí esa casa.
qué injusticia, ¿verdad? Cada cosa que pasa en nuestra vida nosotros decimos, pero qué injusticia. José pasó por todo lo que nosotros pasamos cuando nos enfrentamos nosotros a problemas graves que no tenemos control de ellos. Todos hemos pasado por decepciones, todos hemos pasado por disgustos, todos hemos pasado por desánimo en la vida y empezamos a preguntarnos, ¿qué va a pasar a continuación? ¿Qué vamos a hacer a continuación? Y en medio de todo esto hay 3 cosas que nos preocupan más. 3 cosas. Y en nuestros hogares, ¿verdad? ¿Qué va a pasar con nuestros hijos? Cuando estamos pasando por esas circunstancias, ¿verdad? En nuestra estabilidad financiera. Ahora no tengo dinero, ¿cómo yo voy a proveer? Y entonces ahí afecta nuestra estabilidad emocional. Y en medio de todos estos problemas, nosotros pensamos, ¿verdad? Que nuestras emociones se pueden convertir en ira, se pueden convertir en amargura y podemos sentir un sentimiento de abandono hacia Dios. O sea, Dios nos abandonó, ¿verdad? Nos ha dejado solo en medio de las tormentas. Nos ha dejado solo en medio de las situaciones, las circunstancias por las que nosotros estamos pasando. Hermano, la mayoría de las veces nuestra primera pregunta es, Dios, ¿por qué permitiste eso en mi vida? Y aunque muchas de nuestras tormentas, nosotros mismos no las buscamos, muchas de nuestras circunstancias, muchas de nuestras deudas, muchos de nuestros problemas, nosotros mismos no las buscamos, especialmente esas tormentas financieras. Dios siempre, dije siempre, ¿verdad? Dios siempre, aunque nosotros hayamos buscado esas tormentas, Dios siempre tiene un plan mayor para cada una de ellas. Él va a utilizar lo que tú estás pasando para crear algo mejor en ti. Dios le mostró a José a cómo ser compasivo, a cómo tener resistencia y a cómo tener dureza. Entonces, ¿cómo nos podemos preparar para nuestras pruebas o tormentas en la vida? Hay 3 cosas que José aprendió que quiero entregarte el día de hoy. José aprendió 3 cosas. La primera es Dios. Él sabía que a Dios le importaba. A Dios le importaba. Y que siempre a Dios ayudaba a su pueblo. La segunda, él sabía que si a Dios le importaba, que lo que Dios le estaba dando en sus manos, necesitaba él administrarlo correctamente. Solo entendió eso. Y la tercera, él sabía que a Dios le importaba, que tenía que administrarlo correctamente, pero también que tenía que tener la actitud y el carácter correcto. En la Biblia no se nos dice que no vamos a pasar por tormentas, pero sí se nos dice que Dios está con nosotros en todo tiempo. En Sofonías 3:17 dice, el Señor tu Dios está en medio de ti como guerrero victorioso. En Josué 1:9 dice, ya te lo he ordenado, sé fuerte y valiente, no tengas miedo ni te desanimes, porque el Señor tu Dios te acompañará donde quiera que tú vayas. En Isaías 41:10 dice, así que no temas, porque yo estoy contigo, no te angusties, porque yo soy tu Dios, te fortaleceré, te ayudaré y te sostendré con mi diestra victoriosa. Entonces José sabía que si él creía y seguía a Dios, algo pasaría, así que lo que hizo fue lo que nosotros debemos hacer normalmente cuando estamos pasando por circunstancias, ¿verdad? Es que él se apegó a Dios. Él dependió de Dios. Él clamó por ayuda. Él clamó por fortaleza. Ahora, ¿verdad? Pero vemos ahora a José aquí en la cárcel. Lo vemos en la cárcel. Y esta no es una cárcel regular. Esta cárcel es la cárcel donde los reyes ponían los presos por un propósito, ¿verdad? Estos presos, era bien difícil que ellos salieran de esa cárcel. Bien difícil. Potifar quería asegurarse de que José sufriera.
Él quería asegurarse de que José no saliera de donde estaba. Él quería mantenerlo cerquita de él para asegurarse de que él realmente no tuviera éxito en su vida, ¿verdad? Pero entonces mira lo que hace Dios. Dios utiliza las circunstancias por las que José está pasando para prepararlo, para darle un campo de entrenamiento. Y ese es mi punto número 1. Dios usa nuestras circunstancias como campo de entrenamiento. Nuestras circunstancias pueden convertirse en un campo de entrenamiento, ¿verdad? Pero Dios lo usa porque Él tiene algo planeado con nuestras vidas, ¿verdad? Entonces Él usa lo que nosotros estamos pasando para planear nuestro futuro. Ve, Dios va más allá de lo que nosotros podemos pensar. Nosotros vemos que estamos en deuda. Nosotros vemos que estamos en finanzas, en problemas financieros. Nosotros vemos que estamos pasando por diferentes situaciones y Dios usa la oportunidad. Entonces, estamos pasando por deudas, ¿verdad? Entonces, Dios va a usar esa oportunidad para enseñarnos a administrar nuestro dinero. Estamos pasando por una falta de éxito en nuestro negocio, ¿verdad? Si tienes un negocio aquí. Entonces Dios usa esa oportunidad para prepararte para hacer algo más grande. José estaba en la cárcel. Entonces Dios usa esa circunstancia para mostrarle a cómo él convertirse en el líder que él necesitaba. Porque en ese momento José tenía que convertirse en un estudiante. Tenía que haber un momento de aprendizaje en José. José tenía que aprender a ser un administrador compasivo. Necesitaba experimentar lo que era no tener absolutamente nada, ¿verdad? ¿Por qué? Porque en los años futuros José iba a ser exaltado como administrador principal de Egipto. De todo Egipto, iba a tener el control de todo el suministro de alimentos de la nación. El Señor le enseñó a José no solo a administrar suficiente materialmente, pero también le enseñó a administrar su vida personal. También le enseñó a él a administrar su tiempo, a cómo sacar provecho en su tiempo en la cárcel, a cómo aprender a vivir en limitaciones. Es la única manera que él iba a poder ser un líder justo, que iba a poder entender las tormentas de otros porque ya él las había vivido. Él iba a poder mantener la calma y ayudar a otro en ese futuro incierto que le esperaba. Entonces no hay nada que tú pases que Dios no utilice para su bien. No hay nada que tú pases que Dios no utilice para su bien. Muchas veces las tormentas que pasamos se convierten en los testimonios e instrumentos de sobrevivencia para otros poder salir de donde ellos están. José se estaba preparando para ser un instrumento en una hambruna que venía en los años venideros para Egipto. Él no sabía que eso venía, pero Dios sí. ¿Verdad? Dios no sabe, nosotros no sabemos lo que viene en el futuro, pero Dios sí lo sabe. Entonces Dios prepara el éxito de tu futuro con las circunstancias de tu presente. Con lo que tú estás pasando ahora, el éxito de tu futuro, Dios lo está preparando. Lo que tú estás pasando ahora va a ser un instrumento de sobrevivencia en tu futuro. En tu futuro. Dios usa nuestras pruebas para hacernos las personas que nosotros debemos ser. Hay muchas cosas por las que pasa que Dios utiliza para hacer de ti una mejor persona. Él permite que pases por algunas cosas en la vida, pero Dios no te deja ahí. Dios no te deja ahí. Dios hizo a José un buen administrador, pero también Él le entregó una actitud, Él le entregó un carácter correcto para atravesar lo que Él estaba atravesando en su vida. Y en la cárcel lo convirtió en un líder. En el medio de las circunstancias por las que Él estaba pasando, Dios lo convierte a Él en un líder. Dios fortalece a José, Dios lo asienta, ¿verdad? Dios lo edifica, Dios lo ayuda a desarrollar una actitud positiva. Y eso fue lo que José, ¿verdad? Le dio esa confianza y ese compromiso para estar más profundo con Dios. Para que Dios nos haga y nos ponga donde debemos estar, va a haber una purificación. Tenemos que pasar por el fuego.
Vamos a tener que pasar por un campo de entrenamiento. Amén. Vamos a tener que vivir muchas cosas que quizás no vamos a querer vivir. Y para ser purificados quizás vamos a pasar por todo eso y va a ser un poquito lento, ¿verdad? O quizás va a ser rápido. Y muchas veces tenemos que pasar por la tormenta para poder llenarnos de experiencia, hermano, y poder pelear por la promesa. Porque a veces cuando no peleamos por la promesa nos quedamos estoqueados, nos quedamos, como lo dicen los puertorriqueños, nos quedamos estoqueados. Amén. Primera de Pedro 5:10 dice: y después de que ustedes hayan sufrido un poco de tiempo, Dios mismo, el Dios de toda gracia, que los llamó a su gloria eterna en Cristo, los restaurará y los hará fuertes y firmes y estables. Dios está activamente envuelto en nuestras vidas, en mantenernos seguros, en preservarnos, y Él nos preserva hasta ir al cielo. O sea, Dios toma todo lo que tú estás pasando, Dios toma todas estas circunstancias que tú estás viviendo, todas tus dificultades, y Él las usa para hacerte más como Cristo. Él nos establece, ¿verdad? Yo no sé si tú has estado en una tormenta, pero las casas en Puerto Rico, muchas de las casas que hay en Puerto Rico están aguantadas con madera, con esos palos de madera, ¿verdad? Y hay otras que están aguantadas con cemento. Las que están aguantadas con madera, si viene un huracán grande, se fue la casa. Pero las que están aguantadas con cemento, esas casas y es una casa inmóvil. Así que no importando el ataque severo, no importando el sufrimiento que venga hacia ti, si tú estás reforzado en Cristo, te haces inmóvil. Si no estás reforzado en Cristo, cuando venga la tormenta, te vas a caer. Te vas a caer. La Biblia dice que si resistimos al diablo y nos acercamos a Dios, Él se acercará a nosotros, ¿verdad? Cuando tú aprendes a tener una actitud positiva, estoy pasando por esto, pero como Dios me está reforzando, nada puede perturbarme. No hay angustia que me tumbe, ¿verdad? Entonces cuando tú entiendes esto, las tormentas se convierten en un campo de entrenamiento. ¿Qué esto significa? ¿Qué yo lo que estoy diciendo cuando digo un campo de entrenamiento? Bueno, significa que cuando en lo que tú permites que Dios trabaje en ti, tú y Dios están trabajando en la tormenta. Porque Dios no trabaja solo en la tormenta. Y vamos a entrar un poquito en eso ya mismo. Tú y Dios trabajan en la tormenta, ¿verdad? Entonces cuando tú y Dios trabajan en las tormentas, ahora en estas circunstancias que están en tu vida, esto se convierte en una experiencia, esto se convierte en un testimonio, esto se convierte en una sabiduría, esto se convierte en algo, en algo de sobrevivencia para otras personas, y tú ves la vida diferente. Yo te aseguro que con Dios tú no vas a vivir la misma tormenta 2 veces. ¿Verdad? Mi esposo y yo hicimos un plan en el año 2020 para pagar nuestras tarjetas de crédito, ¿verdad? El pastor David dijo el domingo pasado que las tarjetas de crédito eran demoníacas, venían del mismo diablo, ¿verdad? Entonces mi esposo y yo hicimos este plan en el 2020 para pagar nuestra tarjeta de crédito, y pasamos por un campo de entrenamiento. ¿Sabes por qué? Porque cuando tú tienes una tarjetita de crédito en tu cartera, dalo por seguro de que tú no vas a usar el cash que tienes al otro lado, vas a usar esa tarjeta de crédito. ¿Por qué? Porque tú quieres que el cash te dure, el efectivo te dure. Lo que no sabemos es que no te va a durar cuando tengas que pagarla, ¿verdad? Entonces nos propusimos no usar las tarjetas de crédito para poder nosotros pagarla. Eso fue un campo de entrenamiento, porque cada vez que íbamos a la tienda nosotros queríamos comprar algo. A nosotros nos gusta comprar cosas, ¿verdad? Entonces tuvimos que, se requirió carácter, se requirió firmeza para poder lograr, y lo logramos, ¿verdad? Todavía seguimos trabajando en eso, pero hubo un cambio, hubo un logro, ¿verdad? Aprendimos que cuando no lo tenemos, no lo gastamos. Y esto es lo que me lleva al punto número 2. Las experiencias de tu administración construyen tu carácter y tu actitud. La experiencia de tu administración construyen tu carácter y tu actitud. Hay 2 cosas que debes entender para tener la actitud y el carácter adecuado en las tormentas. 2 cosas. La primera es, Dios dispone a tu favor.
Cuando tú estés en una circunstancia, Dios va a disponer a tu favor. La segunda, tú necesitas accionar ese favor de Dios en tu vida. Porque si no lo accionas, nada va a ocurrir, ¿verdad? El versículo 21 dice, el Señor estaba con él y no dejó de mostrarle su amor. Hizo que se ganara la confianza del guardia de la cárcel, el cual puso a José a cargo de todos los prisioneros y de todo lo que allí se hacía. Entonces, José era un hombre próspero, incluso en la cárcel. Eso no tiene sentido, ¿verdad? Porque en la cárcel no hay dinero. Pero no estamos hablando solamente de dinero. No se produce. No hay propiedades. No hay derecho. En la cárcel todo lo pierdes. Entonces, ¿cómo un esclavo, cómo un prisionero va a ser próspero? ¿Verdad? Entonces, esto es lo que a mí me llamó mucho la atención. Que José quizás perdió la verdad, pero no perdió el tiempo. José perdió la verdad, la libertad, pero él no perdió el tiempo en la cárcel, ¿verdad? Él accionó aún en la cárcel. Nosotros, muchos de nosotros, perdemos el tiempo en nuestras cárceles. Muchos de nosotros perdemos el tiempo en nuestras cárceles. Me botaron del trabajo, pues entonces me voy a deprimir, me quedo en el sillón sentado, ¿verdad? Y quizás viene una colectita aquí o allá, pero voy a esperar que el trabajo llegue a mí. Estoy deprimido, me quedé en la cárcel. Tengo problemas en mi matrimonio, tengo problemas administrando mi hogar, tengo problemas con mis hijos, ¿verdad? Ya no creo que nada funcione, ya no creo que, ¿verdad?, que mi matrimonio no vaya a funcionar, ni siquiera terapia puede resolverlo. Entonces vamos para el abogado a firmar y vamos a dividir los muchachos. Las circunstancias nos roban el carácter. Las circunstancias nos están robando en la actitud, nos dan una actitud pobre, nos dan una mentalidad de prisión. Pero José dio lo mejor de sí mismo en lo peor de su vida. Lo mejor de sí mismo. No puso su esfuerzo en alimentar la frustración, hermanos. Él puso su esfuerzo en construir su talento. Y muchos de nosotros pensamos que en medio de las circunstancias por las que estamos pasando no podemos construir nada. No podemos construir nuestro talento. Pero para José, su talento era la herramienta que Dios utilizó para sacarlo de la cárcel. Entonces tu talento en esa circunstancia va a ser la herramienta que Dios va a utilizar para sacarte a ti de donde estás. Para sacarte de donde estás. En la palabra dice que Dios le entregó, ¿verdad? Y hizo que se ganara la confianza del guardia. Él hizo. Eso significa que Dios no hizo todo el trabajo. José tuvo que salir de la celda. Dios abrió las puertas y significa que José caminó, ¿verdad? José no se quedó en la celda compadeciendo de sí mismo. José no se quedó en la celda sintiendo depresión por sí mismo. Nosotros no nos debemos quedar en nuestras circunstancias compadeciéndonos de nosotros mismos, ¿verdad? Él dijo, era como si José dijera, bueno, Dios me mostró su amor, Dios me mostró su favor, ¿verdad? Entonces déjame yo ahora hacer mi parte y salir de mi celda. Salir de esta celda, déjame construir mi carácter, déjame tener una buena actitud, ¿verdad? Colosenses 2:23 dice, hagan lo que hagan, trabajen de buena gana como para el Señor, no importando la circunstancia que tú estés, hagas lo que tú hagas, en la circunstancia donde tú estés, vamos a hacerlo de buena gana como para el Señor. Entonces Dios cambió la manera en que el carcelero vio a José, ¿verdad? Pero también hizo que José mostrara lo que lo hacía diferente a él, a los demás, y era su actitud y era su talento. José usó su talento para poder ser un buen administrador en el lugar donde él se encontraba. Y muchas veces nos sentimos que no podemos ser buenos administradores en el lugar donde nosotros nos estamos encontrando ahora. Quizás, ¿verdad?, debemos mucho, o quizás es nuestra familia. No solamente estamos hablando de dinero, ¿verdad? Quizás tenemos este problema que está en nosotros y no sabemos cómo salir de él.
¿verdad? Buenos administradores en nuestro tiempo, en nuestro hogar, con nuestra familia, en nuestros trabajos. Entonces muchos de nosotros podemos pensar que en las circunstancias que estamos ya no hay solución para progresar. Pero José fue puesto en la cárcel, pero no se quedó estancado en la celda. ¿Me entiendes? José fue puesto en la prisión, pero él no se quedó compadeciéndose en la celda. Tus circunstancias pueden meterte a la cárcel. Tus deudas pueden meterte a un estrés. Tus problemas pueden meterte a una depresión, ¿verdad? Pero tu actitud puede sacarte de ellas. Tu carácter puede sacarte de ellas. Entonces, en un lugar que quizás nosotros pensamos que no va a haber un avance, una prisión donde supuestamente no hay manera de posicionarte más alto, ahí es donde Dios hace. En esa circunstancia por la que tú estás pasando, en esa circunstancia que tú piensas que no hay avance, cuando tú se lo entregas a Dios, ahí es donde Dios hace. Ahí es donde Dios abre puertas. Ahí es donde Dios abrió puertas para José. Poder caminar en esa área en tu vida que tú piensas que no hay avance. Ahí es donde Dios hace cuando tú se la entregas a Dios, ¿verdad? En esas deudas que tú tienes, ¿verdad? Si tú decides hacer un plan, ahí que se las entregas a Dios, ahí es donde Dios hace. En ese problema de matrimonio que tú tienes, si tú se lo entregas a Dios, ahí es donde Dios hace, ¿verdad? En ese trabajo que no ha llegado a tus manos, si tú se lo entregas a Dios, ahí es donde Dios hace y abre puertas. Entonces, cuando vivimos en estas circunstancias, en nuestras mismas circunstancias, y no permitimos que Dios haga, nuestra mentalidad es una mentalidad de prisión. Tal vez no tengas control sobre las circunstancias en las que te encuentras hoy, pero definitivamente puedes cambiar la actitud y usarla para tus talentos, usarlas para crear, porque en las circunstancias en que tú estás, siempre Dios te va a dar un instrumento para que tú salgas de ella. En medio de esas circunstancias, estamos nosotros ejercitando el favor de Dios en nuestras vidas. Estamos ejercitando el favor de Dios en nuestras vidas. En medio de tus circunstancias estás clamando a Dios por ayuda y por su fuerza, pero aún estás yendo a ejercitar el plan. Estás ejercitando el plan de Dios. Estás ejercitando el favor de Dios en tu vida. No tienes trabajo. Estás clamando a Dios por ayuda y provisión, pero te estás levantando todas las mañanas a buscar trabajo. Estamos teniendo problemas en nuestros negocios. Estamos clamando a Dios por ayuda y fortaleza, pero también estamos tratando de hacer funcionar nuestro negocio. Estamos teniendo problemas en nuestra finanza. Estamos clamando a Dios por ayuda y fortaleza, pero estamos haciendo un plan para ejercitar para poder salir de ellas. Estamos haciendo un plan para nuestro matrimonio. Estamos teniendo problemas en nuestro matrimonio o con nuestros hijos. Estamos agarrándole la mano a nuestra familia, yendo a clamar a Dios por ayuda y fortaleza, pero también estamos haciendo un plan para poder salir de los problemas. Estamos haciendo eso porque Dios está trabajando contigo. Dios no está trabajando solo. Nosotros vamos a pasar por circunstancias difíciles, incontrolables. Y quizás tú piensas, oye, Pastora Mari, pero ahora mismo yo estaba bien ayer y yo no sé, hoy tengo negativo 30 en mi cuenta de banco, o hoy estoy peleando con mis hijos, yo no sé qué pasó, ¿verdad? Yo estaba bien y llegó una circunstancia de la nada y ahora estoy aquí con esta lucha, con este problema. ¿Y qué hago ahora? Pues este es mi punto número 3. Y esto es lo que muchos de nosotros, ¿verdad?, se nos olvida. Porque cuando estamos pasando por circunstancias difíciles, cuando estamos pasando por problemas financieros difíciles, cuando estamos pasando por luchas difíciles, la primera persona a quien nosotros le echamos la culpa, ¿verdad?, es a Dios.
La primera persona de la que nosotros nos alejamos a Dios. Decimos, Dios, pero ¿por qué nos está pasando esto, verdad? Y pensamos que Dios está fuera de nuestras luchas. Pensamos que Dios está fuera de nuestras circunstancias. Pero cuando Dios realmente está adentro, ¿verdad? Y mi punto número 3 es, Dios está adentro de la tormenta contigo, no esperándote afuera. Dios está adentro de la tormenta contigo, no te está esperando afuera. Dios no sacó a José de la cárcel. Él no lo sacó de la cárcel, pero Él estuvo con José en la cárcel. Muchas veces Dios no te va a sacar de las circunstancias que tú estás ahora, pero Él está contigo en el medio de las circunstancias. Mira lo que dice la palabra de Dios. Versículo Génesis 39 dice, ahora bien, el Señor estaba con José y las cosas le salían muy bien. El versículo 21, el Señor estaba con él y no dejó de mostrarle su amor. Versículo 23 dice, porque Jehová estaba con José y lo que él hacía, Jehová lo prosperaba. Lo dice 3 veces en el mismo capítulo. Él estaba con José. Estaba. Dios está en tus finanzas. Dios está en tu trabajo. Dios está en tus luchas. Dios está en tus circunstancias. Dios no te está esperando que tú salgas de ellas para bendecirte. Dios no te está esperando que tú salgas de ellas para que tú cuentes con Él. Dios no te está esperando que tú salgas de ella para que tú sientas presencia. Dios no te está esperando que tú salgas de ella para mostrarte qué es lo que tiene para ti. Dios está contigo ahí. Dios quiere hacerlo ahora, en medio de lo que tú estás pasando. Muchas veces nosotros pensamos que en las circunstancias por las que estamos pasando, Dios no nos va a hacer líderes. Y cuando pensamos en líderes, ¿verdad? Pensamos en una posición alta. Tú tienes que ser líder de tu propia casa. Tú tienes que ser líder de tu propia familia. Tú tienes que ser líder de tu propia vida. ¿Qué está siendo líder en tu vida? ¿El trabajo está siendo tu líder? Tu actitud, tu carácter, nuestra vida sofocada, nuestra vida que llevamos que tenemos que trabajar 50, 60 horas al día para poder cubrir todo lo que tenemos que cubrir. ¿Eso está siendo tu líder o estás permitiendo que Dios haga un líder en medio de las circunstancias de ti? ¿Estás permitiendo que Dios te prepare? En la cárcel fue donde José se preparó para ser el gobernante de Egipto. En la cárcel, en las circunstancias es donde Dios te prepara para ser un mejor padre, para ser un mejor proveedor, para ser una mejor madre. En las circunstancias es donde Dios te prepara para ser un mejor consejero, un mejor maestro, un mejor líder. En las circunstancias es donde Dios nos prepara. Quizás tal vez hoy no tienes trabajo. Quizás no tienes esa casa que estás esperando. Quizás no tienes ese esposo o esa esposa que estás esperando. Quizás sientes que hay una falta de éxito, ¿verdad? Quizás son tus deudas que el pago del mes, lo que te pagan, no te dan para pagar todo lo que debes, ¿verdad? Pero mientras esperas que venga, mientras esperas que Dios te saque de esas circunstancias, estás esperando con Dios. Él es el que te va a enseñar cómo liderar y prepararte. Él no está esperando por ti fuera de tus tiempos difíciles. Él está esperando contigo. Así que no dejes que tus circunstancias se conviertan en tu frustración. Deja que tu preparación se convierta en el efecto de la presencia de Dios en tu vida. Incluso en tu preparación, la presencia de Dios está contigo, ¿verdad? Eso era lo que necesitaba José saber. Saber que Dios estaba con él. Eso era todo lo que nosotros necesitamos saber. Saber que Dios está con nosotros, ¿verdad? En nuestras circunstancias, saber que Dios está con nosotros. Tú estás teniendo conciencia de la presencia de Dios en tu vida. Estamos teniendo conciencia de esa presencia. Estamos comprendiendo a qué Dios nos ha elegido. Estamos comprendiendo a cómo Dios quiere que nosotros vivamos. Hay una influencia superior en la cárcel, en la circunstancia por la que tú estás pasando. Hay una influencia superior contigo. Había una influencia superior en la cárcel con José. Era Dios. Dios está en nuestras vidas, ¿verdad? Y nosotros tenemos que reconocerlos. Muchas veces nosotros, ¿verdad, hermanos? Y suena un poquito fuerte, pero muchas veces nosotros nos buscamos nuestras mismas circunstancias. Pero aún Dios, en medio de esas circunstancias,
Él provee para con nosotros. Él nos entrega para con nosotros. Yo te animo el día de hoy a que en tu peor des lo mejor. En tu peor des lo mejor. Si no tienes dinero, da la mejor ofrenda, la mejor alabanza. Si tienes problemas, da la mejor alabanza. En tu peor, da lo mejor. Hay dos cosas que tenemos que aprender en nuestras vidas, y es a confiar en Dios y a descansar en Dios. Confiar en Dios, descansar en Dios. En nuestras circunstancias, en nuestros problemas, con nuestros hijos, estamos confiando en Dios y descansando en Dios. Quizás queremos un hogar, estamos confiando en Dios, estamos descansando en Dios. Quizás queremos un nuevo trabajo, estamos confiando en Dios, estamos descansando en Dios. Primera de Pedro 5:7, depositen en Él toda ansiedad porque Él cuida de ustedes. Pero tenemos que reconocer que Dios se preocupa por nosotros y tenemos que admitir que necesitamos de Él. Cuando nos volvemos a Dios, Él carga el peso en nuestras luchas. Cuando nos volvemos a Dios, Él entrega sabiduría. Cuando nos volvemos a Dios, Él entrega un plan. Cada uno de nosotros necesita un plan. Un plan. El favor de Dios en nuestras vidas. Ejercitar el plan de Dios en nuestras vidas, ¿verdad? Te animo a que esta semana tú confíes en Dios. Y no solo vayas a Él clamando por ayuda. No solo vayas a Él clamando por fuerzas, ¿verdad? Yo quiero animarte a que te muevas en fe buscando. Muévete en fe buscando. Muévete en fe buscando ese trabajo. Muévete en fe buscando ese extra dinero que necesitas. Muévete en fe buscando ese plan que necesitas para salir de tus deudas. Muévete en fe buscando esa solución que necesitas para tu familia, para tus hijos. Muévete en fe buscando. Ponte sobre tus pies. Hacer 2 oraciones. Ahí en donde tú estás. Primero quiero orar por sabiduría en tu vida. Quiero orar para que Dios te dé el plan. Ese plan que necesitas. Dios quiere hacernos no solamente prósperos en dinero. Esto no se trata de dinero. Él quiere hacernos prósperos en todo lo que hacemos. De eso se trata la mayordomía. Administrar todo lo que nosotros hacemos. Saber administrar todo. Nuestro trabajo, nuestras vidas, nuestras casas. Todo. Y muchos de nosotros no le estamos dando el todo al Señor. Ahí donde tú estás, si tú necesitas más de Dios, si necesitas un plan, si necesitas esa sabiduría del Señor, ahí donde tú estás, si quieres levantar tu mano lo puedes hacer, si no, está bien, pero ahí donde tú estás yo voy a orar por ti. Padre, te doy gracias, Señor, por cada vida que ha llegado a tu casa, cada vida que nos está escuchando por medio de las redes sociales, Señor. Te doy gracias. Y yo te pido, Padre amado, que seas tú entregando sabiduría para poder ser buenos administradores, Padre. Buenos administradores en nuestros hogares. Buenos administradores con nuestras finanzas. Buenos administradores, Padre amado, con nuestros hijos. Buenos administradores en nuestro trabajo, Señor. Que aunque nos vemos en circunstancias difíciles, Padre, podamos ser, mi Dios, como José. Que no perdamos el tiempo. Que no perdamos el tiempo, Padre, que sabemos, mi Dios del cielo, administrar, que en medio de las circunstancias, mi Dios, podamos, Padre amado,
Espíritu Santo. Podamos llegar a ti, mi Dios. Podamos activarnos, Padre. Activarnos en ti, Señor. Podamos ver tu favor en nuestras vidas, aunque sea difícil, Señor. Activar el favor en nuestras vidas, Señor.